Buen día para todos. En el video de hoy vamos a hablar de los rotíferos. Los integrantes del grupo son Marita Ceballos Trujillo, Milton David Marino Espina y quien les habla, Laura Natalia Raga Valencia. Nosotros somos estudiantes del programa de Biología de la Universidad de Caldas. La palabra rotífero proviene del latín rota. ¿Esto por qué? Porque hace referencia a una rueda, que es la forma común de los hilos móviles que están en el extremo anterior del cuerpo de estos animales y asemejan la rotación de ruedas microscópicas. Este filum incluye aproximadamente 2000 especies dioicas y son de color transparente en su mayoría y son organismos con eutelia entre 900 y 1000 células. Ellos se pueden enquistar y pueden soportar periodos de sequedad en los que pueden parecer granos de arena. También soportan variaciones de temperatura que comprenden entre los 40 y los menos 272 grados centígrados. Son organismos microscópicos y su tamaño va de 0.1 a 1 milímetro. Son organismos triblásticos y en su mayoría son dulceacuícolas y menos del 10% están en ecosistemas marinos. La mayoría son de vida libre, generalmente son solitarios y algunas especies son episódicas y otras son parásitas. Ellos constituyen más del 30% de la biomasa planctónica y por esta misma razón son recicladores eficientes de la materia orgánica. Más adelante veremos algunos factores de su alimentación. Bueno, aquí tenemos un esquema de la morfología con algunas partes señaladas. Típicamente nosotros podríamos decir que el animal tiene tres regiones grandes que son la cabeza, el tronco y el pie, pero internamente tiene más estructuras y más sistemas que posteriormente vamos a ver detalladamente. Entonces en la cabeza tenemos una corona retráctil ciliada que se bifurca y hace parte del aparato rotator que está rodeando la entrada de la boca. Después tenemos un mástax que es una faringe muscular y tiene un complejo de mandíbulas. Esto hace que funcione como un aparato masticador para el animal. Después tenemos unas glándulas salivares de donde se desprende el esófago. Luego tenemos glándulas digestivas que están al inicio del estómago y el estómago deriva en el intestino. De aquí, ¿qué pasa? Que se conecta con dos estructuras terminales, que son la cloaca y el ano. Entonces en la parte terminal ya tenemos el pie que tiene anillos cuticulares y tiene dedos que pueden ser de 1 a 4 y esto varía entre clases. Es importante mencionar que el tronco se recubre por una cutícula que es intracitoplasmática y de naturaleza proteica. Entonces aquí tenemos un esquema en colores para diferenciar mejor las partes que les acabo de nombrar. Entonces tenemos la corona con los cilios de color verde en la parte superior, tenemos el mástax más abajo, como en color café. Después tenemos el pseudoceloma o pseudocele que está en color azul rodeando la cavidad interna y tenemos el estómago en morado. Abajo podemos ver que este organismo tiene dos dedos. En cuanto a los sistemas, podemos mencionar que la pared corporal tiene una cutícula que tiene una red intracelular de fibras proteicas que son de tipo actina. También es delgada y sincitial y debajo de ella podemos encontrar los músculos estriados corporales. En cuanto a la locomoción, ellos solo cuentan con tres tipos de movimiento que son reptación, natación y propulsión. La ciclomorfosis es un fenómeno que ocurre en organismos pelágicos y conlleva una variación morfológica que se da por cambios físicos, químicos o biológicos del ambiente. Entonces esto influye, como ya lo dijimos, en la morfología del animal como tal. Tenemos tres en este caso, que son la primera, elongación en relación al ancho de su cuerpo, la segunda es el aumento del tamaño con abultamientos en la parte superior del cuerpo, en la pared, y la tercera es la producción de espinas laterales. En la tercera tenemos estudios muy completos en Brachionus caliciflorus. En cuanto a la alimentación, entonces trajimos un video como para esquematizar y ver mejor como en contexto de la vida real lo que pasa. Entonces pues estos animales son los metazoos más pequeños que existen y se alimentan filtrando materia muerta, algas u otros organismos vivos microscópicos. Ellos lo que hacen es abrir la corona, las dos partes de la corona para quedar descubierta la boca. Entonces por una corriente de agua ellos ingresan el alimento
que posteriormente va a pasar al máxila, de ahí a las glándulas salivares y luego a las digestivas. Cuando esté aquí, entonces pasa al estómago y va hasta el intestino. Del intestino pues ya simplemente ubica la vía de excreción, que es la cloaca y el ano, ¿cierto? Bueno, el sistema nervioso podemos decir que es de tipo ortogonal y ganglionar. Entonces en el esquema podemos ver que hay un área central en donde hay un ganglio principal que está bilobulado. De él emergen fibras nerviosas que inervan otras partes de la cabeza. También tiene nervios faríngeos y algunas fibras motoras. También podemos ver en este diagrama que tiene dos cordones estromatogásticos longitudinales y se conectan con un ganglio posterior. Ahora, en cuanto a los órganos sensoriales, podemos mencionar varios aspectos. El primero es que el encéfalo tiene una masa ganglionar dorsal que se sitúa sobre el máxila, y de aquí pueden surgir numerosos nervios que discurren hacia otros órganos alternos, ¿cierto? Y también podemos mencionar que los órganos de los sentidos tienen cerdas sensoriales. Estos se ubican en la parte de la corona ciliada y tienen una antena dorsal conspicua. Los organismos también cuentan con dos ocelos cerebrales y los ocelos se forman por células receptoras y una célula pigmentada roja. Ahora podemos hablar del éxito ecológico de los rotíferos y esto se debe en gran medida a sus adaptaciones reproductoras. En estos organismos tenemos que la reproducción característica es la partenogénesis en la mayoría de los grupos y esto es una reproducción asexual y se pueden producir dos tipos de huevos, huevos amícticos diploides que no son fecundados y tienen una cáscara delgada y huevos mícticos haploides que sí se fecundan y tienen una cáscara espesa y resistente que los hace sobrevivir al invierno o a condiciones adversas. Entonces aquí tenemos un esquema que se divide de la mitad para arriba. Tenemos lo que es la reproducción asexual o partenogénica y de la mitad para abajo tenemos la reproducción sexual. Entonces en la partenogénesis simplemente lo que pasa es que el óvulo se comienza a dividir sucesivamente hasta que el organismo se convierte en un individuo adulto. Durante la época de verano hay huevos amícticos y en el invierno se producen huevos mícticos. Y en el esquema de abajo tenemos que en la reproducción sexual, pues el macho introduce el órgano copulador en la cloaca de la hembra y ocurre la fecundación. Entonces, pues la reproducción sexual simplemente ocurre cuando las condiciones son adversas. ¿Para qué? Para que haya una variabilidad genética. Cuando ocurre la fecundación, podemos tener dos casos. El primero es que los huevos se desarrollen dentro del cuerpo de la hembra o la otra es que los huevos salgan y se desarrollen por fuera del vientre de la madre. En general, el desarrollo de los rotíferos es directo. Y por último tenemos una clasificación sistemática donde tenemos tres clases. La primera es la clase Seisonidea. Ellos tienen un cuerpo alargado, una corona reducida, las hembras tienen dos ovarios y ambos sexos se encuentran completamente desarrollados. Ya vamos a ver en las otras dos clases que hay variaciones en cuanto a este aspecto. Su reproducción es exclusivamente sexual y es una clase monogenérica y solamente tiene dos especies que son episódicas marinas. La otra clase es la clase Deloidea, que no tiene antenas laterales, tienen hasta 4 dedos en su parte terminal, las hembras tienen dos ovarios y la reproducción es partenogénica. Esta clase tiene aproximadamente 360 taxones y no se conocen los machos hasta el día de hoy. Esta clase tiene un problema y es que debido a sus características morfológicas es muy difícil la clasificación taxonómica y pues los registros son deficientes, entonces pues no hay como estudios muy acertados o muy completos sobre ella. Por último tenemos la clase Monogononta, donde tienen hasta 2 dedos en la parte terminal del pie. Las hembras solamente tienen un ovario, contrario a las dos clases anteriores que teníamos dos. Y esta clase constituye el 80% de los rotíferos que conocemos actualmente y tiene aproximadamente 1600 taxones. Los machos solamente están presentes en una época del año y después de ello desaparecen, y el dimorfismo sexual se basa en cuanto al tamaño,
que es diferente en machos y en hembras, y se reproducen exclusivamente por partenogénesis. Bueno, aquí les dejo la bibliografía y esto es todo. Muchas gracias.